De todos los países de América Latina, tal vez Colombia sea el país que en muchos aspectos sea más parecido al Perú. Esta noche estamos con un candidato a la presidencia de Colombia, Andrés Pastrana Arango, que en 1988 fue elegido alcalde, el primer alcalde electo de la ciudad de Bogotá, uno de los alcaldes más exitosos de su historia, y ahora, después de haber sido senador en el último Congreso de Colombia, es el candidato, uno de los tres candidatos a la presidencia de Colombia. Los otros son Ernesto Samper Pizano del Partido Liberal, aunque él tiene que pasar unas primarias de su partido, y Antonio Navarro Wolf, el jefe del M19. De los tres candidatos, Andrés Pastrana es el candidato con la primera intención de voto en todas las encuestas en el vecino país. Y esta noche vamos a hablar en profundidad sobre los parecidos y las diferencias entre Colombia y Perú, y qué cosa es lo que podemos aprender de un país tan complicado y tan apasionante como Colombia. Pero veamos primero este resumen. Yo en principio no creí que fuera un secuestro porque la pistola era tan grande que yo creí que me estaban tomando el pelo. ¿Jura usted por Dios Todopoderoso y promete solemnemente a la patria cumplir bien y fielmente la Constitución, las leyes y los deberes del cargo de alcalde mayor de Bogotá para el cual ha sido elegido? Sí, y yo les pregunté que si eran del M19, ellos me informaron que sí, que mañana hablaría con el jefe. Hoy yo ya comencé a preocuparme porque ya creía que no era el M19, sino que de verdad podía haber caído en manos de la gente de la droga. Y que al igual que como sucede con los estudiantes en el colegio, nuestro examen final debía ser juzgado y calificado como estamos haciendo hoy aquí una vez más al entregar estas obras de beneficio social y de beneficio comunitario para la ciudad. ¿Cómo fue la primera noche de cautiverio, Andrés? Muy dura porque salimos, como le digo, de Bogotá en carro, duramos más o menos una hora en un baúl. Viene la angustia del aire porque uno cree que metido en el baúl no puede respirar. ¿Usted pensó en algún momento que lo iban a matar? Bueno, ellos siempre dijeron que si ellos me hubieran querido matar, lo hubieran hecho desde el momento mismo cuando llegaron a la sede. Los tres candidatos a la presidencia de Colombia, Andrés, han estado signados por la violencia. Andrés Pastrana fue secuestrado, Ernesto Samper Pizano sufrió un atentado que casi le cuesta la vida. Antonio Navarro Wolf del M19, es verdad, estaba en el otro lado de la violencia. Colombia es un país... También sufrió un atentado, Navarro, ¿no? Usted recuerda que perdió inclusive una de sus piernas y parte de su lengua. Y ese es un símbolo hoy de los candidatos en Colombia, ¿no? Que están marcados por la violencia del país. ¿Colombia es un país más violento que el resto de América Latina? A ver, yo creo que hoy estamos con un nuevo tipo de violencia y es el narcoterrorismo. Yo creo que lo que ha marcado en los últimos años a Colombia ha sido precisamente eso. La respuesta frente a la lucha del Estado contra el narcotráfico, la respuesta del narcotráfico al Estado. Y eso es una lucha totalmente distinta. Y por eso yo la he denominado como la lucha del narcoterrorismo, que es utilizar los mecanismos del narcotráfico en combatir la sociedad. Claro, ahora, yo recuerdo un libro del viejo Lleras, de Alberto Lleras Camargo, sobre Colombia, y decía, la violencia es lo que ha hecho Colombia. Entonces, la violencia de las guerras de la independencia, la violencia de las guerras civiles en Colombia. Es decir, Colombia tiene una tradición de violencia que quizá le ha permitido soportar mejor el narcotráfico y la violencia del narcotráfico ahora, ¿no? Yo creo que no, yo creo que lógicamente han existido los dos tipos de violencia. En la década de los 50 nace lo que era el bandolerismo, que es una delincuencia, llamémoslo, en primera instancia se trató de identificar también con una lucha política y por eso nace el Frente Nacional. Después, en la década de los 60, vienen y se genera en Colombia todo el movimiento subversivo y guerrillero. Además, Colombia, yo creo que en ese es un caso sui generis. Tenemos guerrilla financiada o patrocinada por la Unión Soviética, el Ejército de Liberación patrocinado por Castro, el Ejército Popular de Liberación identificado con la línea maoísta, la Alianza Democrática, en esa época el M19, hoy la Alianza Democrática, un movimiento nacionalista, Partido Revolucionario de los Trabajadores, en fin, hemos tenido todo tipo de
de aspectos que tienen que ver con la violencia y tal vez en un caso muy sui generis en América Latina. Y últimamente, pues todo el tema de lo que se ha denominado el narcoterrorismo. Colombia ha tenido y tiene los mismos problemas algunos de los mismos problemas de Perú. Violencia guerrillera y narcotráfico. ¿Por qué la democracia colombiana ha soportado también estas dos pruebas? ¿Qué cosa ha habido ahí que ha permitido que Porque ha habido un compromiso para combatir la violencia. Y últimamente un compromiso que posiblemente no lo ven los otros países de América Latina y por sobre todo los Estados Unidos, que es la lucha del establecimiento, la lucha del Estado para erradicar el tema del narcotráfico. Se han sacrificado los mejores hombres de la política. Precisamente en el periodo en que yo estuve alcalde de Bogotá me tocó enterrar 3 candidatos a la presidencia de la República. Yo creo que eso es caso único en la historia. Se han asesinado los mejores hombres de la policía, los mejores jueces, los mejores hombres del ejército, los mejores periodistas. Ha habido una lucha directa, frontal, contra el narcotráfico. Y yo creo que eso es lo que ha logrado fortalecer las instituciones y saber de que teníamos que continuar adelante y buscar, como lo estamos haciendo, erradicar en definitiva el narcotráfico en Colombia. ¿Qué relación ha habido entre las dos fuentes de violencia, el narcotráfico y la guerrilla? A ver, yo creo que hoy en día, yo diría que hacia la década de los 80 era un matrimonio de convivencia. Usted me cuida mis laboratorios, yo le pago un impuesto. Era, en principio, como creo yo, nació esa relación entre la guerrilla y el narcotráfico, los narcotraficantes. Posteriormente viene un enfrentamiento entre la guerrilla y el narcotráfico, ya que comienzan en lo que llamamos a Colombia boletearlo, es decir, que estaban cobrando el cupo que llaman aquí. Entonces ya se empiezan a armar con ejércitos privados los narcotraficantes, generan los grupos paramilitares, además desde el punto de vista político, también para combatir la guerrilla, ya que son unas personas que se identifican más con la derecha que con la izquierda y atacan la guerrilla de frente. Y hoy yo creo que la guerrilla en Colombia es el tercer cartel, así como se habla de los carteles que tienen que ver con Cali o con Medellín. Hoy yo creo que el tercer cartel es el de la droga. Hoy la guerrilla, ha caído el muro de Berlín, caen las ideologías, hoy la guerrilla queda sin rol importante en el Congreso de Colombia. Yo personalmente creo en que todo el proceso de diálogo que ha impulsado el presidente Gaviria en este momento no tiene razón de ser porque no hay una voluntad política de la guerrilla de dejar las armas, siguen secuestrando, siguen matando, siguen volando los oleoductos, atacando las instituciones del Estado. Por lo tanto, creo que no hay una voluntad política. Además, porque vale la pena resaltar, en la actual Constitución Política de Colombia, aprobada en 1991, hay 2 artículos que yo creo que son artículos dictatoriales y no existen en ningún país del mundo. El artículo 13 transitorio de la Constitución Política de Colombia establece que todo grupo subversivo que entre a un proceso de paz impulsado por el gobierno, el presidente de la República podrá nombrar un número indeterminado de miembros del Congreso de ese grupo subversivo. Es decir, si mañana un grupo como la FARC o el Ejército de Liberación Nacional define entrar en un proceso de paz impulsado por el presidente Gaviria, puede romper el presidente Gaviria inclusive el equilibrio político que se presentó en unas elecciones, porque podrían nombrar, insisto, un número indeterminado de miembros de la guerrilla. ¿En qué país del mundo les han dado esas oportunidades a la guerrilla para que entre a participar en un proceso político, si la verdad lo que ellos quieren es entrar a actuar y ocupar ese espacio político? Eso vence en 1994, por lo tanto, quedan algunos meses. Y si existiera esa voluntad política de la guerrilla de entrar, ahí hay la posibilidad de ocupar ese espacio. ¿Quién secuestró a Andrés Pastrana? Los extraditables, lo que se denominaban los extraditables. Siempre en Colombia la lucha frontal del narcotráfico ha sido, y fue en esa época, la posibilidad de ser extraditados a los Estados Unidos. Siempre el narcotráfico combatió los tratados de extradición firmados por Colombia con los Estados Unidos, y se conformó lo que se denominó los extraditables, es decir, los distintos carteles de la droga luchando contra la posibilidad de ser extraditados hacia los Estados Unidos. ¿Usted fue el primer político tomado por ellos? Fui el primer político en el año 88, estando para la campaña para la alcaldía de Bogotá. ¿Lo iban a matar? Bueno, siempre existe esa duda. Al fin y al cabo, yo le contestaría diciéndole que el único que ha sido secuestrado por el narcotráfico que está vivo es Andrés Pastrana. Vamos a volver, amigos televidentes, dentro de unos momentos con ustedes y esta entrevista.
En Colombia el secuestro ha sido básicamente un hecho económico o político. Ambos. ¿Qué más? Económico, yo creo que últimamente se ha enfocado más como el mayor delito, creo que en el país existía era el secuestro. ¿Cómo castigar el secuestro? ¿Cómo una sociedad cómo se ha defendido Colombia de esa plaga? A ver, se presentó además por iniciativa popular una ley para combatir el secuestro, que en resumidas es un poco parte de la legislación italiana, que yo creo que ha sido la más fuerte contra el secuestro. Se aprobó una ley en que en primera instancia hay que denunciar el secuestro. En segunda instancia se congelan los bienes del secuestrado. Yo creo que este es un tema que fue muy difícil en el propio Congreso de Colombia, ya que no se da la posibilidad a la familia de poder negociar. Algunos lo malinterpretan diciendo que se corre el peligro de que muera el secuestrado, y por otra parte pues se le da la posibilidad de decirle a los secuestradores: señores, una vez usted secuestra no hay posibilidad de negociar porque no hay de dónde obtener los recursos. Se castiga también con una pena mucho mayor, hoy se llega a los 60 años cuando se comprueba. No se puede negociar, hay la obligación de denunciar a la autoridad, y yo creo que hoy la ley antisecuestro ha logrado demostrar que ha dado resultados. Posiblemente, creo yo que una vez aprobada vamos a tener que hacer algunas ajustes o modificaciones, pero yo creo que los niveles del secuestro en el país han bajado. A veces uno tiene la impresión que el Perú está como en el kindergarten de Colombia en el tema del narcotráfico. O sea, Colombia tiene además las grandes multinacionales del narcotráfico. Y en Perú tenemos las sucursales, las subsidiarias de esas multinacionales. ¿Cómo fue el proceso en el cual en los últimos 10 o 15 años el narcotráfico llegó a tener este peso en Colombia? ¿Cómo empezó? ¿Cuál fue su desarrollo? Yo creo que lo que usted anota es muy cierto. En otras palabras, ¿qué tendríamos que común? Esperar los peruanos de un proceso de esa naturaleza? ¿De qué deberíamos defender? Yo creo que ojalá nunca llegara al Perú lo que nos ha tocado vivir en Colombia. Es decir, ustedes han sufrido como nosotros la violencia y esperamos que nunca lleguen a los niveles en que llegó al país. Yo creo que por eso la importancia de buscar mucho la integración y las relaciones, las experiencias frente al tema. Es decir, cómo poder intercambiar experiencias en el manejo de lo que corresponde a la droga, la lucha contra la droga. Inclusive las experiencias desde el punto de vista policivo, desde el punto de vista de colaboración en el manejo de temas que tengan que ver cómo atacar el conflicto del narcotráfico, experiencias desde el punto de vista del manejo de la justicia. Nosotros, por ejemplo, nunca hemos tenido una cosa como los sicarios, por ejemplo. Sí, pero son temas que posiblemente pueden llegar. Hay que partir de una base. Y esto lo vengo diciendo yo desde hace mucho tiempo. En Colombia, nosotros siempre creímos ser un país exportador de droga y resultamos ser un país consumidor. En Colombia, y voy a poner un caso concreto en Bogotá, cuando ocupaba yo la alcaldía mayor, hice una encuesta para averiguar cuál era el promedio de iniciación de los jóvenes en la droga en Bogotá, y nos dio una cifra aterradora, que son 10 años. Y de una droga que se denomina el bazuco, que el bazuco es la cocaína que no presenta las características para ser exportada a los Estados Unidos desde el punto de vista de calidad. No es tan blanca, es un poco una cocaína con un color un poco carmelito, en que se mezcla con marihuana, con gasolina, con polvo de ladrillo, y se venden cigarrillos que tienen un valor de 20 centavos de dólar, una cosa muy barata y que está afectando a toda la población y especialmente a la gente joven. Entonces, a esto hay que sumársele también que el narcotráfico, contratando el servicio de los sicarios. Sicarios lo que son los jóvenes asesinos, que verdaderamente son niños entre 15 y 18 años que no tienen el concepto de la muerte y que están actuando en muchos sectores del país hoy, y que es una posibilidad muy difícil de recuperar a una sociedad y a esos jóvenes. Un tema sobre el cual muy poca gente da respuestas precisas, ¿no? Probablemente es muy difícil dar respuestas precisas, pero los órdenes de magnitud, es decir, es muy interesante saber cuánto es el negocio del narcotráfico. ¿En el mundo? La cifra varía mucho, ¿no? En Colombia. ¿Cuánto entra a Colombia por narcotráfico? Yo creo que mucho menos de lo que la gente piensa. A veces se habla que pudo entrar el año pasado entre 1.000 y 1.200 millones de dólares. ¿Solo eso? Sí. Hay que partir de la base que hoy en el mundo se habla que el narcotráfico puede ser una cifra cercana a 300.000 millones de dólares o 400.000 millones de dólares. ¿Dónde se queda ese recurso? No se queda ni en Perú, ni en Bolivia, ni en Colombia, en los países que nos están
nosotros castigando por el tema, sino se quedan en la banca americana y en la banca europea. No sé si el caso de Perú sea igual, porque nosotros además somos los productores de la materia prima, Sí. cosa que no hace Colombia. Colombia es más bien lo que ha procesado y ha comercializado esa gran multinacional del vicio, ¿no? El caso de Perú es un poco distinto, pero en el caso Pero no hay que escudarse, porque lo decía usted, ¿cuáles son las experiencias? En Colombia estamos combatiendo el narcotráfico, se está yendo hacia las fronteras, comenzamos a sentir que en algunos lugares de Venezuela están ya localizándose laboratorios, en la zona amazónica tenemos que en el caso de Perú, de Brasil y de Colombia también se han ido desplazando. Entonces nunca hay que escudar esos frentes, en que posiblemente por la lucha tan frontal que se tiene hoy en el país, por la propia experiencia que hemos adquirido, está trasladando pues estamos desplazando los laboratorios. Ahora, Estados Unidos, que es el gran comprador y el gran mercado del narcotráfico, es también el país que menos entiende el tema, ¿no? Y el que menos recursos da, porque es lo que digo yo, en los últimos 10 años, con excepción de los 2 últimos o 3 últimos años en Colombia, la ayuda norteamericana a Colombia era de $10 millones al año para combatir posiblemente el mayor negocio del mundo. Entonces no veíamos la decisión política. Además, lo que no se ha visto en los Estados Unidos es que, como en el caso peruano o en el caso colombiano, los recursos que nosotros debíamos invertir en vivienda, en salud, en educación, en llevar acueductos a las regiones más pobres, se está invirtiendo es en combatir el narcotráfico. ¿Cuánto nos ha costado a nosotros? En lugar de hacer las inversiones sociales, estamos nosotros combatiendo la droga para que no penetre en los mercados de los Estados Unidos. Ahora, habría que establecer una posición conjunta de los países. Yo creo que sí. Yo creo que ¿Cuáles serían los puntos fundamentales? Yo creo que en primera instancia tenemos que buscar mecanismos alternos al simplemente policivo y represivo. Educación, prevención, yo creo que es un elemento fundamental. Buscar mecanismos que le permitan a los sectores más pobres, pues imagino que en el caso peruano como en el colombiano, de alternativas a la sustitución de cultivos. Pero no solamente sustituir el cultivo, porque no hay cultivo en el mundo que pueda ser tan beneficioso como la cocaína o la amapola, sino tenemos que buscar, por ejemplo, mecanismos de subsidios a los productos de los campesinos, construcción de vías para que el campesino pueda sacar sus productos al campo y pueda obtener verdaderamente lo que le corresponde, la rentabilidad de sus productos, inversiones en el campo social. Al fin y al cabo, en el caso colombiano, en las zonas más marginadas es donde encontramos el tema del narcotráfico, y hay que buscar un mecanismo para llamar la atención a los países europeos y americanos y a los Estados Unidos, en que el narcotráfico también posiblemente es uno de los mayores contaminantes del mundo. Usted se ha dado cuenta que el éter, los productos químicos para producir la droga, ¿dónde terminan? En nuestros ríos, que llegan pues lógicamente a nuestras tierras. Hay la destrucción del narcotráfico porque precisamente por la siembra de las matas pues tienen que tumbar los bosques. Entonces yo creo que ahí también hay que llamar la atención en que se está presentando hoy una destrucción del medio ambiente en zonas que son fundamentales para el mundo, como es el caso del Amazonas. El narcotráfico, mucha gente dice, bueno, ¿cuál es la solución al narcotráfico? Y otra gente dice, mire, no hay solución al narcotráfico. El narcotráfico, en el corto plazo, el narcotráfico es un problema con el cual vamos a tener que convivir un largo tiempo. ¿Cree usted eso? No, yo creo que hay mecanismos que permiten buscar por lo menos alternativas al narcotráfico. Yo el otro día lo expresaba inclusive a un grupo de parlamentarios alemanes. ¿De dónde vienen los principales productos químicos? De Europa y en especial de Alemania, como es el éter para producir la cocaína. Si no hay plantas de coca, pues no puede haber cocaína. Pero igual, si no hay los productos químicos para procesar la planta de coca, tampoco podrá haber cocaína. Entonces yo creo que tiene que haber una unión. Y en definitiva tiene que buscarse. Y yo creo que lo más importante es que ya la Convención de Viena hoy no lo da. El problema del narcotráfico hoy no es ni de Perú, ni de Bolivia, ni de Colombia. No es un problema incluso nacional, es un problema multinacional. Hoy sí, y ya quedó consignado en la Convención de Viena. Y los países signatarios de la Convención de Viena, eso yo creo que ha sido lo más importante para los países que tenemos problemas de narcotráfico, es que ya no es un tema, vuelvo, insisto, o de Perú, o de Colombia, o de Bolivia, sino es un problema del mundo. Y hoy tenemos que buscar es entre todos nosotros la posibilidad de erradicar el tema. Yo quería pasar un poco al terminar la entrevista a esa experiencia tan fascinante del Frente Nacional Colombiano. El Frente Nacional Colombiano que se constituye entre Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez a finales de los años 50, en 1958, 57 en realidad, que es el pacto entre los dos, estableció 16 años de continuidad política en Colombia y le permitió un desarrollo económico a Colombia. En general, ¿esa experiencia del Frente Nacional fue exitosa para su país? Yo creo que sí. Yo creo que fue exitosa por dos aspectos. Uno, porque logramos erradicar el tema de la violencia que se estaba viviendo en ese momento en Colombia. Y logramos... Hubo más muertos, en la guerra civil
entre liberales y conservadores en los 50 que en la violencia del narcotráfico. Yo creo que ya ha sobrepasado el narcotráfico en este momento. Pero yo creo que el Frente Nacional logró la convivencia entre los colombianos y la madurez política del país para fortalecer, como hablábamos anteriormente, de el fortalecimiento, y perdón la redundancia, institucional en Colombia. Por otro lado, alguna gente critica de que se pudo haber frenado un proceso generacional de un grupo de colombianos que simplemente por la alternancia pues no tenían la oportunidad de participar en la política. Pero yo creo que viendo retrospectivamente, históricamente, el Frente Nacional fue bueno para el país. Ahora, el Frente Nacional de alguna manera excluyó a segmentos de la vida política importante. Alguna gente dice el Frente Nacional indirectamente causó que esa gente que no estaban integrada al sistema se fuesen a la guerrilla. ¿Es verdad? No, yo creo que más que la gente que estuviera integrada o sufriera un proceso de irse a la guerrilla, yo creo que era más desde el punto de vista político, es decir, al estar consignado en la Constitución que durante 4 años gobernaba el Partido Liberal y la mitad del poder para el otro partido, para el Partido Conservador, y los otros 4 años contrario, lo que evitaba era, desde el punto de vista legal, de que otros grupos surgieran a la vida, a pesar de que algunos lucharon y trataron de entrar en el proceso político. Pero yo creo que en resumidas fue bueno, porque insisto, consolidó el proceso democrático en Colombia y por sobre todo pacificó el país, que yo creo que era la propuesta del Frente Nacional, y a lo que logró como resultado fue precisamente la pacificación. Ahora, económicamente, en Colombia, desde los tiempos de López Pumarejo, de los tiempos en las décadas de 1930, comienza la intervención del Estado, lo que después se llamaría la teoría de la CEPAL. Y en 1966 el gran teórico, el gran hombre de Estado que expresa esta política es Carlos Lleras Restrepo. O sea que Colombia hizo la política de la CEPAL, pero no la hizo del todo, o sea, fue una política muy moderada. O sea, ha estado un poco en un punto de equilibrio entre el populismo loco y la intervención del Estado enorme y el liberalismo ultranza que podría haber venido después en Chile en los años 70. Ha estado en una tercera vía, ¿no es así? Económicamente, esa tercera vía, por decirlo de alguna manera, sí, funcionó. Yo creo que los resultados se están viendo, porque como usted bien anota, la industria estaba, si hacemos un resumen del proceso de apertura en Colombia, iniciado en parte al final del gobierno del presidente Barco y impulsado por el presidente Gaviria, yo creo que la industria colombiana logró demostrar en primera instancia de que estaba más preparada de lo que la gente creía para entrar en esta integración o en este proceso de internacionalización de la economía. En segunda instancia, el proceso de integración en Latinoamérica y en especial lo que ha venido en el caso venezolano y últimamente abriéndose más hacia el Pacto Andino, ha sido positivo para el país. Lo que no ha sido positivo y lo que hay que entrar a revisar ha sido este proceso de apertura con relación a todo el sector agrícola, donde verdaderamente hemos visto el peso, inclusive de las grandes potencias, a través de mecanismos como el GATT, que han cerrado las puertas a países en vía de desarrollo con los productos agrícolas, como es el caso del banano. Hoy comenzamos a sentir un peso muy fuerte, precisamente por el ajuste y por las medidas que se vienen presentando de los países europeos. Claro, porque además Europa le da al África, digamos, que es su esfera de influencia política. Y no estamos actuando en igualdad de condiciones, mientras que nosotros nos estamos abriendo, el caso de Europa se está cerrando. Entonces yo creo que hay que buscar mecanismos que permitan ese equilibrio en el proceso de apertura. Y el país, en definitiva, que ha sido un país agrícola, vamos de nuevo a tener que mirar hacia el campo, hacia el crédito, al fomento, la productividad también del sector agrícola, para de esta manera entrar a competir. Pero yo creo que la apertura ha sido buena, no tiene reversa en Colombia. Yo creo que es un proceso que hay que continuar. Se ha comenzado inclusive un proceso importante de privatización. Creo que ha sido un poco lento el gobierno del presidente Gaviria en ese proceso. Inclusive yo creo que en el caso peruano han ido mucho más rápido, más ágiles que el gobierno en ese proceso de privatización, pero yo creo que ha sido el camino indicado para salir adelante. ¿Cuáles son las... o sea, la industria, sufrió la agricultura, pero no la industria? También se han visto hoy en día una baja, inclusive hace algunos días salió algún informe de que las grandes industrias se habían perdido o habían bajado de cerca de un 12% sus utilidades en el primer semestre. Pero se ha visto también por otros efectos que se presentan, caso el contrabando, caso el dumping que se viene presentando en ciertos sectores. Se ha golpeado mucho el sector textil, en el caso de Antioquia, donde ha sido muy fuerte el caso colombiano. Se han visto golpeados otros sectores, insisto, por lo que corresponde al contrabando, y creo que se están haciendo ya los ajustes necesarios para evitar esa competencia desleal y poder pues fortalecer estos sectores que en este momento son muy importantes para la economía. Ahora, Colombia es un país